Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos a tomar una escritura en el libro de los Romanos. Libro de los Romanos, el capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar. Nuestro Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Padre. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por bendecirnos cada día, Señor, por traernos el alimento espiritual a su debido tiempo, Señor. Padre, y estos cuantos textos que tú nos permites abordar en esta mañana, yo te ruego que los bendigas, que los unjas y le pongas tu voluntad, tu revelación, Señor, para que cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren, puedan ser edificados, Señor, y levantados, Padre. Puedan ser, Señor, motivados a pelear genuinamente la batalla, a ponerse la armadura de la fe, Señor. Padre, gracias, quedamos en tus manos, pidiéndote que nos bendiga, Señor, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Es una bendición poder estar en este momento compartiendo la palabra del Señor, de la cual yo soy el principal beneficiado, digámoslo de esa manera, o el más necesitado. Entonces, al poder recibirla es una grande bendición, y yo sé que para cada uno de los hijos de Dios también. He tomado estos cuantos textos para compartir un corto tema, si el Señor nos lo permite. Nosotros, pues, a través de este vaso hemos venido compartiendo sobre la posición que la novia tiene, para que cada persona pueda identificarse en ella y desde allí pueda pararse en su puesto del deber, como dijo el profeta, y pelear la buena batalla. Bien, pues en este momento no quería como abordar un punto así como mostrando lo que cada uno es, porque yo creo que hasta el momento cada persona sabe cuál es la posición que Dios le ha venido dando, porque para eso Dios, a través de su ministerio, se ha venido encargando él mismo de mostrarle a cada quien quién es y lo que debe hacer. Sin embargo, quería hablar sobre este punto porque considero que es muy importante tanto para las damas y para los varones que quieren servirle al Señor. Entonces le he titulado Siervos Anónimos. Siervos Anónimos parece un título muy moderno por la palabra anónimo. Bueno, entonces un anónimo es una persona que hace algo, pero no quiere que su nombre sea dado a conocer. Entonces uno se encuentra en la vida, en el mundo, en cualquier parte, muchas cosas que se hicieron, pero no sabemos quién las hizo. Esos son siervos anónimos. Son aquellos que dejan que no que su nombre se dé a conocer, sino que su obra genere una expectativa para que la gente diga, eso quedó muy bien hecho. Pero ¿quién lo hizo? Bien, de ese es el tipo de siervos a los que me quiero referir en esta mañana. Entonces, un anónimo es esa persona que dejó, digamos, algo hecho, un trabajo hecho, una obra hecha, pero que no sabemos quién lo hizo. Por ejemplo, una persona escribió una frase muy célebre, muy usada, que uno dice,
eso tiene mucha sabiduría. ¿De dónde vendrá eso? Pero no tenemos conocimiento. Otra persona dejó un poema hecho, y de un poema tan bonito, tan hermoso, pero uno dice, ¿quién lo habrá hecho? Porque son cosas que vienen llenas de sabiduría. Por ejemplo, uno lee en el libro de Eclesiastés, en el libro de los Proverbios, que Salomón lo que hizo fue que él recogió todos esos dichos de los sabios y los acomodó en un libro de los Proverbios. Entonces él dio palabras de los sabios y sus dichos profundos. Tenemos esos dichos profundos escritos de personas sabias a las que Dios les dio inspiración para decirlos, pero no sabemos quiénes fueron. Entonces fue un servicio que la gente hizo y hoy nos estamos beneficiando de ellos. Entonces aquí quería pues tomar unos cuantos puntos con la bendición del Señor para hablar sobre esto. Entonces dice, el anónimo es la persona que hizo algo, dejó algo realizado, pero no dejó su nombre escrito en él. Entonces, esa es la diferencia que hace, que cuando hace algo, pero esa es la diferencia con otra persona, que cuando hace algo quiere que su nombre sea tenido en cuenta. O sea, en ese se genera un problema cuando las personas queremos hacer algo, pero queremos que la gente nos lo reconozca. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el que lo hizo no quiere que su nombre sea dado a conocer, quiere que su obra sea la que se dé a conocer. En otras palabras, que lo que él hizo le sirva a los demás para bendición y que su recompensa no venga de la alabanza de los hombres, sino que sea Dios el que le está reconociendo. Entonces, pero la otra persona contrasta porque ya hace algo, pero ella necesita que su nombre sea anotado. Ella necesita que lo conozcan. Ese es el ejemplo que el Señor nos dejó del fariseo. Él dijo, cuando estaba acusando a los fariseos, Él les dijo que ellos salían a las esquinas de las calles, que ellos hacían sus obras delante de los hombres para ser vistos por ellos. Entonces, cuando yo quiero que la gente me note, una de dos: o yo quiero tener fama, yo quiero ser reconocido y aún tener como esa necesidad hasta de que me feliciten por lo que hice, o quiero atraer gente para beneficiarme económicamente de ellos. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, de cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa que tuvieron ellos? Que los hombres los habían alabado, porque para eso fue que sirvieron, para eso fue que trabajaron. Mientras que el otro simplemente lo hace para que nadie lo note. Es el caso, digamos, de los cientos, de los millones de cristianos que murieron en las edades, porque el servicio de ellos era para Dios, y Dios se encargó de que a través de ellos, esta palabra que nosotros tenemos hoy, la podamos tener aquí abierta, en nuestro propio idioma. Acuérdense que antes solamente quedaron escritos en latín y en los idiomas originales. Entonces, ahí es donde se genera el problema, en querer ser notados. Entonces dice acá, hay personas que todo lo que hacen es para hacerse notar, y al hacerlo ya tienen su recompensa, como el ejemplo del fariseo que acabamos de citar. Entonces, por lo general, es aquella persona que los demás ignoran. Póngale mucho cuidado a esto, hermano, hermana, que el servicio a Dios no es solamente ese en el que una persona es pública, porque Dios tiene servidores públicos. ¿Cómo así que públicos? Tiene servidores que se han dado a conocer al público, o sea, que el público los conoce, la gente los conoce. Cuando la gente lo ve, puede decir, esa persona hace esto, esa persona hace aquello. Esos son servidores públicos, digamos, como el ministro que Dios puso, como el hermano que Dios puso para presidir la palabra, para dirigir un servicio de esa manera. Entonces, esos son gente que Dios los puso como blanco, como foco de mira para que la gente los vea. Entonces, pero son aquellos, vamos a hacer una separación. No me estoy refiriendo a los siervos de Dios que Dios los ha dado a conocer, sino de aquellos que hacen todo para darse a conocer, que tienen esa necesidad de que la gente los conozca. Entonces, por lo general, es aquella persona que los demás ignoran,
y poco determinan, la que tiene cuidado de las cosas de Dios. Usted fíjese en la iglesia, en esa persona que aparentemente no hace nada, en esa persona que ni para allí ni para allá, sino que ella simplemente es fiel, ella simplemente es puntual en los cultos, llega temprano, hace las cosas, pero pareciera como que escasamente un saludo y ya, pero resulta que es por lo general ese tipo de personas que en su corazón son sinceros y que de verdad le quieren servir al Señor. Entonces es aquella persona que aunque pocos aún determinan muy poco, la que tiene cuidado de las cosas de Dios, la que tiene cuidado, se preocupa por el pueblo de Dios, se preocupa por la iglesia de Dios, se preocupa por las cosas de Dios. Entonces uno le escucha la frase del profeta y mucha gente hasta la dice, que yo quisiera ser como el tapete para que los hijos de Dios caminaran. Pero eso se ha venido convirtiendo en un dicho hasta hipócrita, porque en realidad eso sale simplemente porque creen, porque saben que eso sería lo correcto, pero no porque en su corazón está el sentir. Entonces, es aquella persona, como ya le he dicho, la que tiene cuidado de las cosas de Dios, la que por lo general ignoramos, la que por lo general menospreciamos y tenemos en poco. ¿Por qué? Porque es allí donde nos damos cuenta entonces de esto, y ahí vuelvo al punto. Siervos anónimos. Un siervo anónimo hace un servicio anónimo. O sea, para que nadie lo note, pero eso no quiere decir que Dios no lo está mirando. Entonces, cuando usted, hermana, va y saca su tiempo para orarle al Señor, para interceder por los hermanos, para orar por las necesidades de ellos, para orar por la iglesia, para orar porque Dios bendiga las cosas de la iglesia, bendiga al pueblo de Dios, ¿qué está haciendo usted allí? Está haciendo un servicio a Dios desde el anonimato. Entonces la gente no lo nota, pero Dios está mirando. Por eso Él dijo que cuando usted haga eso, no lo haga para que todo el mundo lo vea, sino entre a su lugar secreto, donde nadie lo vea, sino que Dios lo va a ver y Dios le va a tener la recompensa a usted en público. Ahora aquí ponemos un ejemplo en cuanto a la oración, a orar por los demás, ¿cierto? Pero hay muchos servicios que se pueden hacer en el anonimato, que es un servicio genuino, porque no es servicio genuino el que la gente mira, servicio genuino es el que usted hace y Dios lo puede mirar. Entonces si usted dice, o si yo digo, es que yo quiero ser el tapete, como dijo el profeta, entonces bien pueda coger una escoba y barra la iglesia. Usted no va a ser el tapete, pero sí va a servir para que los hermanos caminen. Ahorita mediten esas cosas porque eso es muy importante. Sí, porque nosotros nos hemos dado la tarea de que si no hacemos algo que la gente note, entonces no estamos sirviendo al Señor. Entonces, ¿de dónde saldría este tema? Yo estaba meditando en eso. Cómo hay gente que hace cosas y sirven al Señor de verdad, pero nadie los nota, nadie les pone cuidado. Pero es por eso mismo, porque es que muchas veces ellos no desean ser notados, pero es el Espíritu Santo el que los da a conocer, y ya vamos a entrar en eso si Dios lo permite. Mientras que cuando vemos a una persona que hace algo y necesita que alguien lo reconozca, necesita que alguien le dé alabanza por ello, entonces nos damos cuenta de que esa persona en realidad lo que quiere es darse a conocer, atraer gente a sí misma con un propósito egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque es un propósito para beneficiarse a sí mismo. Pero cuando yo quiero hacer algo para beneficiar al pueblo de Dios, yo no tengo que andar publicándolo, yo simplemente lo hago y punto. Entonces, póngale mucho cuidado a esto. Ellos saben que no tienen necesidad de darse a conocer. Es Dios mismo el que los da a conocer. Por eso la palabra dijo que Él nos recompensaría en público. Entonces, yo quiero hacer notar este tema o este punto sobre servicios anónimos o servicios que se hacen desde el anonimato, porque necesitamos darnos cuenta de qué manera le podemos servir a Dios y no estar en la frustración, porque al usted sacar tiempo para escudriñar, usted va a aprender, al usted sacar tiempo para orar, el Señor le va a revelar. Entonces, ese tipo de cosas hacen que quizá nos sintamos frustrados porque no podemos dar a conocer eso. Pero el servicio genuino a Dios es aquel que se hace dentro de la voluntad de Dios. Porque
Si nosotros vamos a hacer algo que Dios no requiere, entonces nos hallamos haciendo un servicio a Dios sin ser su voluntad, y eso se nos va a convertir en una maldición más que en una bendición. El profeta dijo, ¿qué es una maldición? Son las bendiciones de Dios convertidas en maldición. O sea, es algo que Dios tiene para bendición nuestra, pero nosotros lo enfocamos en un sentido contrario a la voluntad de Dios y termina haciéndonos de maldición. Entonces, vamos a continuar acá. Dice, y pónganle mucho que va a esto, por favor. Dice, no se hacen buenas obras, no se hacen buenas obras para que la gente lo note, sino que se hacen simplemente porque hay algo, porque es que se deben hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces lo voy a repetir de otra manera. No se hacen buenas acciones para que otros las noten, sino porque es algo que se debe hacer. Entonces, y no se pueden hacer a menos que usted tenga el sentir de hacerlo. Porque cuando usted lo hace, es que esto se debe hacer, esto lo tengo que hacer porque si no van a decir esto, porque si no van a decir que yo no sirvo, entonces eso usted se está sirviendo a sí mismo, está sirviendo al ojo, a lo que los demás ven. Entonces, usted no puede hacerlo a menos que tenga el sentir de hacerlo. Y usted no va a tener el sentir de hacerlo a menos que Él, el Espíritu Santo, que es el que pone el querer como el hacer, ponga el querer como el hacer en usted. De manera que cuando Él pone algo para que usted haga, simplemente hay que hacerlo. Entonces, y si Él lo puso, entonces usted no solamente va a querer hacerlo, sino que usted va a tener la fe para actuar. Usted va a tener acción. Entonces eso es una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Aquella que es guiada a hacer la voluntad de Dios. Entonces se preguntará, ¿y cómo sé yo qué es la voluntad de Dios? Entonces examínelo con la palabra. Si es algo que está de acuerdo a la palabra, si es algo que va a beneficiar a la palabra, si es algo que va a enaltecer a la palabra, entonces esa es la voluntad de Dios. Como cuando una persona tiene un sentir y va, digamos, por la calle, vio a una persona y tuvo un sentir en su corazón de orar por ella, de decirle algo, eso ya no es usted. Ese es el Espíritu Santo que está dentro de usted, el que lo está guiando a hacer algo. Porque si fuera usted, serían sus propios pensamientos los que dijeran, qué bueno decirle algo a esa persona. Pero cuando el Espíritu Santo es donde va a funcionar, y esa es la evidencia de que funcionó. Bien, entonces, y cuando la persona actúa sin esperar nada a cambio, póngale que va esto, hermano, hermana. Cuando una persona actúa, obra, sin esperar nada a cambio, ella es la que está venciendo, porque se está venciendo a sí misma, porque está dejando su egoísmo a un lado para servir de verdad. Porque el verdadero servicio es el que yo no espero nada de la gente a cambio, sino que cuando Cristo venga, Él me lo pagará. Ese es el servicio. Póngale mucho cuidado a esto, hermano. Yo quisiera como profundizar un poquito en esto. O sea, no es, cuando yo hago eso me estoy venciendo a mí mismo. Cuando yo suelto algo que es mío para servir a otros, que esto algo, estoy venciéndome a mí mismo. Porque vencerse a sí mismo, ¿qué es? Es actuar contrario a mis propios deseos. De manera que yo tengo un deseo de hacer algo, yo me venzo a mí mismo cuando actúo en contravía de esos deseos, a menos que ese deseo esté conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pero cuando yo hago algo conforme a la voluntad de Dios, en realidad estoy actuando contrario a mis propios deseos, o a esta naturaleza vieja. Digamos que un ejemplo hipotético, yo voy a sacar y regalarle 10,000 a alguien. Bien, yo estoy sacando algo que es mío, de algo que me va a beneficiar a mí para beneficiar a otro, sin esperar nada a cambio. Entonces, el servicio que no es genuino es aquel que se hace esperando algo a cambio. Hay dos cosas que uno puede esperar a cambio. Es o ganar fama, reconocimiento, o ganar dinero. Entonces, ahí es donde podemos meditar. ¿Será que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para servirme a mí mismo o para servir a otros? Ahora, cuando usted sirve a otros, está sirviendo al Señor. Por eso Pablo
Pablo lo dijo de esta manera, dice, haced todo como para el Señor. Con esto nos da a entender el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, que cuando nosotros hacemos algo que es correcto y lo hacemos en el nombre del Señor, ¿a quién se lo estamos haciendo? Al Señor. Por eso el Señor dijo, de la manera que quieren que la gente actúe con ustedes, así actúen con ellos. Bien, entonces, esa persona que actúa de esa manera se está venciendo porque se ha vencido a sí misma al actuar para otros y no para sí misma. Entonces póngale que aquí cabe muy bien esta frase, que una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora póngale que esto yo lo escuché por ahí a manera de chiste, pero es algo que me pareció genuino, correcto. Y es una persona que llega a un lugar y pregunta, ¿cuánto vale ese libro? Entonces le dicen, ese libro vale 20.000. Y vi un cuadro, una pintura bien bonita, y preguntó, ¿y cuánto vale este cuadro? Entonces le dijeron, ese cuadro vale 60.000. El libro 20.000, el cuadro 60.000. Entonces dijo, si ven, una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso es verdad. Uno puede hablar mucho y uno puede creer que el hablar mucho es servir al Señor. Pero cuando yo actúo, esa imagen que va a quedar sembrada en la persona es la que vale más que 1000 palabras. O sea, por más que yo hable, yo nunca voy a terminar de convencer a una persona a menos que lo que yo haga le demuestre algo. Porque es la imagen que se va a crear en la mente de esa persona acerca de mí. Yo sé que usted me entiende, hermano. Entonces, no es el hablar mucho, es más bien el actuar. Entonces, dijo el profeta, la obra de un hombre declara, da a conocer el carácter que él tiene. Entonces yo puedo decir que yo tengo carácter, pero si mi vida está andando erróneamente, contraria, dando un mal testimonio, el carácter que estoy mostrando no es el carácter de Cristo, sino un carácter diabólico. Entonces, usted puede notar la diferencia allí, hermano. Yo puedo hablar mucho, pero si mi vida, si mi entorno, si mi familia, si mi iglesia, si a ellos les estoy mostrando un testimonio contrario a la palabra, entonces puedo hablar mucho, pero esas palabras no tienen ningún peso, no van a tener ningún efecto, ningún poder, más que no van a tener ningún efecto diferente a que la gente deje de creerme, a perder credibilidad. Porque por eso el profeta dijo, el profeta dijo, no me predique un sermón, vívalo, porque ese sermón que usted vive es el que le va a hablar a la gente. Porque es que resulta de que para hablar uno no solamente usa las palabras. ¿Sabía usted que una persona que estudia, digamos, idiomas, que estudia, digamos, español, a esa persona se le enseña esto? Vea, un texto es algo que uno puede leer y comprender de allí. Entonces un texto no solamente es el que está escrito en letras, en símbolos, sino que es algo que la gente puede mirar y de allí sacar información. Entonces a uno le enseñan, un cuadro es un texto porque me está hablando, o sea, un texto es algo que a usted le habla. Entonces, ¿qué sucede? Si yo veo en ese cuadro, digamos, un paisaje, ¿qué me está hablando de eso? Me está hablando que allá hay árboles, que allá hay colores y cantidad de cosas. Entonces, no simplemente hablamos con las palabras, sino que hablamos con un cuadro, digamos, hablamos con una imagen, hablamos con los gestos, hablamos con la manera de vestir, hablamos con la manera de actuar hacia los demás y todas esas cosas. Entonces, bueno, ya voy a entrar un poquito en esos servicios que uno puede hacer desde el anonimato para servir a los demás. Y al servir a los demás, como ya dije, está sirviéndole al Señor. Bien, entonces, no es lo mucho que uno hable, sino aquella imagen que uno está dando a conocer. Y dijo el profeta, vuelvo y repito, que la obra de un hombre es la que declara su carácter. O sea, como un ejemplo, la obra mía de mi hogar es mi familia, es mi esposa, son mis hijos. Ahora, si yo tengo una esposa, yo puedo hablar mucho y aparentar ser muy santo,
Pero si mi esposa llega a la iglesia con esa cara larga, con esa cara de amargada, ella está hablando por mí. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Tiene un mal esposo, tiene problemas, pero si mi esposa es una persona que es genuina, que anda sonriendo todo el tiempo, pero de una manera genuina, no hipócrita, entonces eso va a dar a entender de que en su hogar hay una atmósfera no de problemas, de discusiones, de peleas, sino que hay una atmósfera de amor, de compañerismo, de un verdadero amor fraternal. ¿Cierto? Entonces, digamos, un pastor, un ejemplo, un pastor en su iglesia va a hablar más que él. Si en su iglesia hay uno murmurador, si en su iglesia hay todos, no uno, no todos son murmuradores, si en su iglesia la gente llega y cada uno coge por su lado, que hay una división. Entonces eso va a declarar que la obra del pastor, que la obra del ministro es una obra que está causando división, porque es que es el trabajo que yo hago el que declara mi carácter. Yo puedo decir, yo soy muy bueno para trabajar, para bolear pala, pero a la hora de hacerlo es donde yo voy a demostrar si eso es verdad. Yo puedo aparentar tener mucha fe, y aún, como dice la escritura, de creer que muevo montañas, pero si yo no lo hago, ¿qué va a declarar eso? ¿Dónde está la fe genuina? Yo puedo aparentar ser muy santo, pero si a la hora de yo comportarme hacia las demás personas no lo hago con santidad, con respeto, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando a conocer una obra falsa. Y dijo el Espíritu Santo en el libro de los Proverbios, el peso falso es abominación a Jehová. O sea que en eso nos venimos convirtiendo, cuando queremos mostrar algo que no somos, cuando queremos hablar algo de nosotros que no somos, que somos una abominación a Jehová. Voy a leer aquí una escritura del libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 6. Desde el versículo 16. Dice así, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, o sea, aún la séptima, abomina su alma. Los ojos altivos. Póngale atención a eso. ¿Cuántas veces no vemos eso en nuestro entorno? En nuestro entorno filial, en nuestro entorno familiar, digamos, no en el hogar, sino digamos en la iglesia. Vemos a una persona, y espero que esto no nos esté pasando a nosotros, en que esa persona es altiva, esa persona anda mostrando que ella tiene más que los demás, cuando delante del Señor ni el que tenga más es más, ni el que tenga menos es menos, sino que todos venimos a ser iguales. Como dijo el profeta, el Espíritu Santo hace que un traje fino, que un traje costoso, abrace al overol, pues cuando el profeta hablaba del overol, hablaba de un uniforme de trabajo en el campo. Entonces, abrace al otro que se ensució porque estaba trabajando. Entonces, esos ojos altivos, esa persona que cree que porque conoce más, entonces es más que los demás. Eso lo aborrece el Señor. La lengua mentirosa, bueno, nosotros ya sabemos que eso ya tiene que haber salido de nosotros, el ser mentirosos. Y si no ha salido, entonces tenemos que sacarlo. Las manos derramadoras de sangre inocente. Bueno, yo decía en otra ocasión, póngale atención hermano, yo decía en otra ocasión, y vuelvo y lo reitero, que mano significa acción. Entonces, no solamente matamos con nuestras manos, sino que nosotros matamos con nuestras palabras. Cuando usted le dice algo a alguien y no es el momento de decirlo, o usted no es la persona indicada para decirlo, o yo qué sé, y esas palabras lo pueden matar. Esas palabras, por eso el profeta dijo, y usted puede pensar que es que un nacimiento no se va a perder. Eso es verdad, nacimiento no se va a perder. Pero dijo el profeta, cuidado con el débil en la fe, dijo el apóstol Pablo. Porque yo no puedo hacer algo que afecte a esa persona que aún le falta conocimiento, le falta experiencia. Entonces nosotros debemos tener prudencia, hermano. Porque es que siempre nos llamamos, es que no se van a perder, pero si nosotros andamos sirviendo de piedra de tropiezo, dijo el Señor, ¡ay de aquel que sirve de piedra de tropiezo al hermano! Bueno, no voy a avanzar mucho allí, vamos a continuar acá.
Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Bueno, póngale, cuando una persona es de esa manera, es porque en su mente no está gobernando la palabra. Es porque en su mente el Espíritu Santo no lo está frenando. Y si no lo está frenando, es porque uno de dos está contristado o en realidad no lo tiene, ¿cierto? Entonces, para yo maquinar pensamientos inicuos, yo le tengo que dar rienda suelta a mis pensamientos, y si vino algo malo en contra de alguien, entonces yo le voy a dar vueltas y le voy a dar vueltas a ese pensamiento, y hasta que si esa persona se me aparece, le voy a hacer algo. Entonces eso es abominación a Jehová. Los pies presurosos para correr al mal. Bueno, ahí vuelve otra vez el corazón. Si usted tiene unos pies presurosos a correr al mal, es porque en su corazón está ese deseo de hacer mal. El testigo falso que habla mentiras. Y aquí va el más tremendo. El que siembra discordia entre hermanos. El que se para a decirle al otro, es que fulano de tal esto, es que fulano de tal aquello. Ese es una abominación a Jehová. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos sido abominación a Jehová? ¿Cuántas veces nosotros hemos servido para sembrar discordia? Y eso es una abominación. Entonces hay que corregir eso. Hay que corregir eso porque ya estamos en la etapa final, hermanos. Si se lo dijera de una manera, estamos en los minutos finales de la historia de este mundo. Estamos en una transición de tiempo con eternidad. Usted ve el cambio climático como está de tremendo. Que un día solea, al momentico está lloviendo y la gente dice, como está raro el clima. Uno se lo dicen en la calle. Y dice, no, pues, ¿qué va uno a ponerse a explicarlo? Pero de todos modos, hermano, cáptelo ahí de esta manera. El clima no es que esté raro porque sí, sino que está sacudiéndose para volver al clima original, allá al huerto del Edén. Es como cuando una mujer, el profeta dijo que la tierra estaba pasando por dolores de parto. Y fíjense usted, cuando una mujer está pasando por dolores de parto, ella está dando a conocer una simiente. Y para darla a conocer tiene que pasar por una angustia, tiene que pasar por dolores, tiene que pasar por dificultades. Así tiene que estar pasando la tierra, el planeta como tal. Así tiene que estar pasando la novia porque está dando a luz al Hijo de Dios. ¿Cierto? Entonces, estos cambios de clima, terremotos, ¿qué son? Es porque la tierra está por dar a luz la simiente original, las simientes que fueron sembradas originalmente en el Edén, los árboles originales, las plantas originales. Entonces, digámoslo así, el ejemplo de la mujer. Cuando la mujer está teniendo los dolores de parto, es porque su cuerpo, al dar a conocer a esa criatura que va a salir de adentro de ella, entonces su cuerpo va a volver a como estaba antes. Ya no va a estar en su pancita inflada, sino que va a volver otra vez a estar delgada. Así tiene que estar la tierra. Bien, creo que hasta ahí se entiende. Entonces, todas estas cosas, estos problemas que vemos, es porque todo está llegando a un clímax. ¿Qué es un clímax? Una etapa final. El mundo está llegando a un clímax. La política está llegando a un clímax. Las religiones están llegando a un clímax. Entonces, a nosotros no nos debe sorprender eso, ni asustar siquiera, porque eso fue lo que Dios prometió. Pero Él dijo, no temáis, manada pequeña, porque nosotros, estamos escondidos en Él. Y si no lo creo, oiga, yo lo busco aquí en la escritura, el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, el capítulo 3. Dice versículo 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si usted está escondido, entonces, ¿qué le va a poder pasar? ¿Quién lo va a poder afectar a usted? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, hermano, entonces eso es una gran bendición. O sea, entonces no hay por qué temer, hermanos. El temor viene. ¿Por qué viene el temor? Porque nos separamos del Señor.
porque dejamos que nuestra vida camine solita. Y dijo Jeremías, que el hombre no es señor de su camino. Por mucho que él quiera andar conforme a su propia voluntad, no lo va a hacer, porque hay alguien que está señoreándolo, ya sea el diablo o ya sea Dios. Entonces, bueno, ya para continuar acá. Entonces pónganle cuidado a eso también, vean. Hay siervos públicos, pero antes de que Dios pusiera a esos siervos a que se dieran a conocer, ellos tuvieron que estar en el anonimato. Ellos tuvieron que empezar desde abajo a servirle al Señor. Y digamos unos 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, Moisés. Moisés, para que Dios lo hiciera un siervo público, él ya en su corazón sintió el servir a sus hermanos que estaban como esclavos en Egipto. Y aún después de que fue echado de Egipto, o le tocó irse de Egipto, fue y sirvió a la justicia, lo que era correcto, al salvar a esas mujeres. Ustedes lo leen en el libro de Éxodo. Veamos a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, fue porque Abraham era diferente. A Abraham no le cabía en su mente cómo él podía servir a los ídolos que los mismos hombres hacían. O sea, yo cómo voy a hacer algo y yo voy a tener que servir a eso que yo hice. Entonces ese es el problema. Muchas veces queremos que Dios nos sirva como si nosotros lo fuéramos hecho a Él y no Él a nosotros. Entonces pongamos a otro, digamos, ¿cuál otro pudiéramos poner ahí? Vamos a poner a David. David sí que era un siervo anónimo. Desde el anonimato él servía a su padre, cuidaba las ovejas, hacía de esto, hacía lo otro, y allá, cuando estaba en los bosques, en los montes, desde allá él aprendió a adorar al Señor. Desde allá él aprendió cómo debía conducirse una oveja y también cómo debía actuar un león. Desde allá, entonces cuando Dios usó esa experiencia que David tenía, Dios lo puso como siervo público. Entonces no se le olvide esto, siervos anónimos hacen obras anónimas, ellos no quieren ser notados. Entonces vamos a poner unos ejemplos de personas o de servicios que pueden ser anónimos, que usted los puede hacer y que cuando usted lo hace con sinceridad, no es para hacer el servicio a usted mismo, es para servir a Dios. Que por el hecho de ser anónimos, no significan que no son servicio a Dios, por el contrario, son esos los servicios genuinos a Dios. Vamos a ver unos cuantos, digamos un ejemplo, una hermanita, usted hermana como madre, usted como esposa, el usted servir, encaminar a los hijos, a sus hijos, al servicio, a que conozcan a Dios, eso es un servicio a Dios que nadie está notando, pero que se está haciendo genuinamente, desde el anonimato. Entonces, Dios publica su justicia, hermano. Usted camina por la calle y la gente reconoce que de verdad esa persona anda diferente. Aunque usted su servicio lo hace del anonimato, para la gente usted es una persona pública, usted es una figura pública y dijo el apóstol Pablo que tenemos alrededor nuestro muchos testigos. Entonces, un servicio que se hace del anonimato, un hombre, él no es un pastor, no es un ministro, pero él va a trabajo juicioso para sostener a su familia, eso es un servicio a Dios. Eso es un servicio a Dios, y si ese hombre se encarga de encaminar los hijos hacia la palabra, eso es un servicio a Dios. Entonces, bueno, esos son unos cuantos. Vamos a mirar entonces en el libro de Romanos, en el texto inicial, algunos servicios que usted puede hacer desde el anonimato, solamente algunos, hay muchos más, pero vamos a tomar estos, que el Señor nos ha permitido aquí mirarlos. Desde el versículo 6, Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, note ahí eso, no es algo que yo quiero producir de mí mismo, es algo que Dios lo puso allí. Y si Dios lo puso allí, entonces yo no puedo evitar hacerlo. Él tiene que manifestarse. Según la gracia que nos es dada,
úsese conforme a la medida de la fe, o sea, conforme a la revelación que usted tiene. A medida que usted tiene revelación de eso que es usted, empiece a enfocarse en eso, a usarlo, a trabajar para que Dios se muestre a través de usted. Porque un don es quitarse uno para que Dios actúe. Y Dios es el que pone eso en el corazón. Ya ahora vamos a mirar, dice. Entonces dice, el que tiene don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El que tiene don de servir, que sirva, versículo 7. Entonces, póngale claro que eso, un servicio se le puede hacer a cualquier persona. Pero si eso está en usted, eso está en usted porque usted tiene el sentir de hacerlo. No es porque yo es que tengo que hacer esto, usted no tiene que hacerlo. Sin embargo, usted lo hace porque es que si usted no lo hace, usted no va a vivir en paz. Eso es algo que ya no es mío, ya viene de parte de Dios. Entonces, servicio se le puede hacer a muchas personas y de muchas maneras. Como usted sacar un ejemplo, vio al hermano necesitado de algo, entonces sacó de su alacena y le dio. Ese es un servicio que usted está haciendo. Usted no quiere que nadie se cuente, pero usted lo quiere ver a él bien. Usted está sirviendo, digamos como el ejemplo que yo ponía ahorita, barriendo el local de la iglesia. Eso es un servicio. Que por ser menospreciado no quiere decir que no sea servicio. Dios es el que lo está mirando. Dios es el que está atento a lo que cada uno está haciendo. Vamos a mirar aquí. El que enseña la enseñanza. Ahora, enseñar no se hace solamente desde un púlpito. Enseñar se hace cuando usted va y le explica a un hermano la palabra, y cuando usted le explica a un hermano cómo se comporta, y cuando usted le explica a un hermano algo para que edifique su vida. Eso es otro servicio que usted lo puede hacer a una sola persona o a varias personas. Bien, entonces ahora, aquí es donde está el punto. Cuando usted empieza a actuar según ese don o según ese servicio, la gente empieza a conocerlo. Entonces ahí es donde Dios lo da a conocer a usted por medio de que usted se rinda a lo que Dios puso en usted. Entonces uno ve que hay gente que dice que cree que es inútil, no, hermano. Cuando usted saca el tiempo para hablar con los hermanos, está sirviendo a la iglesia. Cuando usted saca de su dinero para diezmar, ofrendar, usted está sirviendo. Cuando usted vio a alguien necesitado un vestido y usted se quitó el suyo y se lo dio, usted está sirviendo. Entonces, son cosas que son sencillas, pero que aunque sean en secreto, Dios lo está viendo. Hay que tener en cuenta eso. Dios nos está mirando. Como dice la canción, Dios te ve. Mira bien el camino por donde vas. Bien, entonces seguimos. El que exhorta, eso es otra persona que tiene como esa capacidad, ese don de aconsejar, de exhortar a los demás para que se conduzcan correctamente, para que arreglen un problema, para que solucionen el problema, para que se comporten mejor en su casa, con sus hijos, con su esposo. Eso es otro servicio. Cada uno de estos servicios, hermano y hermana, se hacen mediante la oración. O sea, yo oro al Señor para rendir eso al Señor. Entonces, yo le oro al Señor para que esa capacidad que Dios me dio de exhortar un ejemplo, yo la pueda hacer genuinamente, guiado por el Espíritu Santo. Para que si yo tengo el don de dar, por aquí ya lo vamos a leer, si yo tengo el don de dar, entonces yo lo haga y no tenga ningún dolor de haber dado, sino que lo haga con libertad. Entonces yo necesito rendirme a eso. El Señor Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo. Él no solamente fue y sanó gente, sino que Él iba en las noches, allá en los lugares apartados y solos, a orar. ¿Para qué? Para que eso que ya estaba en Él fuera desplegado. Dice entonces acá, el que reparte, el que es capaz de sacar y dar allí y dar allá, hágalo con libertad. Entonces sí, mira que esos son dones. No solamente son dones, las lenguas, la profecía, la fe, los milagros, no, esos son dones que también necesitamos, pero aquí estoy hablando de estos que se hacen en el anonimato. Bien, entonces dice, el que preside con solicitud, o sea, el que Dios puso para presidir, para hablar, para dirigirse al pueblo, digamos ya sea el ministro, el ayudante, el director, el que sea,
Entonces que lo haga con solicitud, que se esmere por hacerlo correctamente, desde dedicarle tiempo a ello. Ya vamos a terminar con la ayuda del Señor. Dice, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ame a su hermano como un hermano en la carne con el que usted se creó. Y más porque es que ese es su genuino hermano. Es que no es hermano de mi sangre, sí, pero es que este es hermano por la sangre de Cristo. Que es que él es hijo de mi papá, sí, pero este es hijo de mi Padre Dios. Entonces a mí me hace una pregunta, ¿ese es su hermano? Si él es mi hermano, pues no se parece a usted. No se parece en lo físico, pero en el comportamiento sí. Pero él es hijo de su padre. Sí, él es hijo de mi padre. ¿Y cómo llamó su padre? Fulano de tal, y el de él, fulano de tal. Ah, no son el mismo padre. No estoy hablando de él, estoy hablando del Padre Celestial, no de la carne. Porque el ocuparse de la carne, dijo Pablo, es muerte. Pero el ocuparse de la palabra, de lo que yo soy, de la naturaleza a la que yo vine a ser, eso es vida y es paz. Por eso es que uno ve gente que anda amargada y emproblemada, porque se han venido ocupando de la carne. Pero cuando usted se ocupa en la oración, en congregarse, en preocuparse por las cosas de Dios, eso le trae a usted paz, porque es que esa es su naturaleza, eso es lo que usted es. Pero cuando usted está haciendo algo diferente a su naturaleza, usted se está negando a usted mismo. Bien. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y uno ve y muchas veces nos pasa que preferimos ir a visitar a un amigo en la carne, a un hermano en la carne, que ir y tener compañerismo con los hijos de Dios. Eso hay que corregirlo, tenemos que corregir eso, hermano. Necesitamos corregir eso, porque dijo el profeta que cuando todos llegáramos a la unidad de la fe, a la unidad en compañerismo, a la unidad en amor fraternal, entonces vendría el rapto. Y Dios dice el mensaje de la unidad, que cuando usted ve una familia verdaderamente unida, el padre con la madre, los hijos con los padres, ahí va a haber un cuadro hermoso, porque eso es una representación de la verdadera familia suya, de la familia espiritual. Entonces allí es cuando hay un vencimiento, cuando hay una unidad. En lo que requiere diligencia, no perezoso, o sea, cuando hay que hacer algo, hacerlo, y no darle espera, no dejar para mañana lo que hoy se debe hacer. Bien, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todos esos son servicios que podemos hacer nosotros, pero son servicios que al hacerlos no esperamos nada a cambio. Esa es la diferencia. Entonces, no se le olvide esto, hermano. Las cosas no se hacen para que sean notadas. Las cosas se hacen porque hay que hacerlas, hermano. Y nosotros necesitamos orar para que el Señor nos ponga el sentir, nos dé esa revelación de qué hay que hacer. Y si ya sabemos qué hay que hacer, entonces hagámoslo, hermano. No le demos espera a las cosas. Usted, hermana, que está oyendo, el usted sacar tiempo para orar, eso es un servicio a Dios. Ahora, esto va para hombres como para mujeres. Y yo quiero que si se les pasó algo por alto, bien, no hay problema, pero esto es muy importante. Dijo el Señor, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Entonces nosotros creemos que dejarlos venir a él, traerlos al culto, eso es parte solamente, es parte. Pero dejarlos venir a él es encaminarlos a él, es enseñarlos en la palabra. Incluso la escritura dice, instruye al niño en su camino. No es simplemente vamos a dejar que la iglesia se encargue de ellos, no es instruirlos. Y dijo el Señor, no se lo impidáis. ¿Cómo se lo impedimos? Cuando les ponemos cosas, hacer cosas diferentes a la palabra. Cuando le ponemos el celular para que ellos se la pasen pegados de él. Eso es impedirle que vengan a él. Cuando les ponemos a que se peguen de la televisión para que se estén quietos. Porque no tenemos el carácter
de decirles con autoridad, estése quieto, o haga esto. Eso es soltárselo al diablo para que el diablo trabaje con él y me lo controle. Eso es impedirle que venga la palabra. Cuando no queremos que un hermano lo corrija, eso es impedirle que venga la palabra. Y podemos decir muchas cosas, pero el tiempo no nos da. Y vamos a dejarlo hasta ahí entonces, hermanos. No se le olvide esto. Yo creo que este tema es muy importante porque necesitamos saber verdaderamente cómo le podemos servir al Señor. Y servirle al Señor no es servirle y que todos lo vean, no es servirle a Él, es servir a sus propósitos. Usted le sirve al Señor cuando deja de ser mentiroso. Usted le sirve al Señor cuando deja de hacer eso que a Él no le agrada. No solamente cuando hacemos algo correcto o cuando hacemos alguna obra como las que ya mencionamos, sino cuando dejamos de hacer algo que a Dios no le agrada. Y entonces, siervos anónimos, vamos a orarle al Señor. Padre celestial, amoroso Dios, te doy gracias por estas palabras, Señor, que tú nos has permitido compartir. Lo que he dicho como hombre, Señor, no se ha tenido en cuenta, Señor, pero aquello que es conforme a tu palabra, vivifícalo en los corazones de tus hijos y permite que cada uno podamos, Señor, servirte, Señor. No importa si no nos ven o no importa si nos están viendo, Señor, simplemente que lo hagamos para ti, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti, Padre. Gracias, te pido que esto sea bendición para tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.